Saludos estudiantes. En esta ocasión he querido realizar el video con el fin de retroalimentar respecto al tipo de variables. Hemos estudiado lo que es la creación de las bases de datos en la semana anterior y para poder crear la base de datos nosotros necesitamos identificar el tipo de variables que estamos trabajando. Recordemos que lo que hemos realizado es un proceso de medición, que tal como observamos en esta presentación, medir no es más que asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con ciertas reglas. Ahora, estos valores de alguna manera pueden ser cualidades o pueden de alguna manera cuantificarse. Entonces podemos nosotros identificar dos tipos de variables, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. En cuanto a cualitativas, tal como su nombre lo dice, es porque está expresando de alguna forma cualidades. Es algo que no vamos a poder contar. En cambio, la cuantitativa, como su nombre lo dice, significa de cuantificar. Es decir, con las variables cuantitativas nosotros podemos medir, sumar, restar, contar, pero en cambio con las variables cualitativas no podemos realizar eso, porque son simplemente cualidades. Aquí tenemos los ejemplos. Sexo. Sabemos que existen dos, masculino, femenino. No estamos contando, simplemente es una cualidad de la persona. Estado civil, carrera que estudias. En cambio, una variable cuantitativa, como por ejemplo la edad, de alguna manera se ha contado el número de años que una persona lleva con vida. El salario, la nota promedio, está cuantificando. En este sentido, debemos de aprender a diferenciarlo, porque surgen los siguientes errores al momento de identificar si es variable cualitativa o cuantitativa. El ejemplo más común sería el ingreso, edad y nota. Muy bien, nosotros sabemos que es una variable cuantitativa, porque estamos cuantificando tanto el ingreso como la edad como la nota que ha tenido la persona. No obstante, si nosotros colocamos lo que son categorías, como el ejemplo que estamos viendo en este momento, si indicamos el ingreso de la persona de 0 a 100, de 101 a 200, de 201 a 300, esto en realidad es categorías. Es decir, aquí no estamos contando. Aquí lo que vamos a hacer es elegir la categoría que más conviene, y en sí estas categorías que son una lista de opciones. No estamos en realidad obteniendo el ingreso exacto de las personas. Si nosotros lo obtenemos por medio de una categoría, nosotros no vamos a poder sumar los ingresos y saber cuál es el total de ingresos o poder obtener un promedio de los ingresos. No vamos a poder cuantificar, simplemente vamos a poder decir de que los ingresos se encuentran en un intervalo, en un rango, por ejemplo, de 101 a $200. Pero no vamos a poder realizar ningún tipo de operación. En este caso, la variable sería cualitativa, cuando nosotros categorizamos. Pero si nosotros capturamos los ingresos tal cual lo dice la persona, es decir, la persona dice que gana $150 y así lo capturamos en el cuestionario, por ejemplo, esa sería una variable cuantitativa. Pero si la persona dice que gana $150 y nosotros lo ponemos en la categoría de 101 a $200, entonces en realidad esta variable sería cualitativa. Lo mismo es con la edad. Si la persona dice que tiene 15 años y en el cuestionario nosotros capturamos lo que es el número 15, esa variable es cuantitativa. Pero si nosotros en el cuestionario lo
categorizamos y lo ponemos en la categoría de 15 a 20 años, entonces esto sería cualitativo, porque en ningún momento nosotros vamos a poder cuantificar, realizar lo que es alguna operación, suma, resta, multiplicación, división, no vamos a poder hacerlo porque simplemente tenemos categorías. No obstante, si nosotros capturamos las edades de las personas, 15, 20, 30 años, nosotros posteriormente podríamos conocer el promedio de las edades. Entonces, aprendamos a diferenciar eso. Otro ejemplo sería la nota. Si nosotros capturamos la nota del 1 al 10, por ejemplo, decimos que la persona tuvo 5 en el primer parcial, otra persona tuvo 10 en el primer parcial, otra persona tuvo 8 en el primer parcial, y luego podemos obtener el promedio de las notas del primer parcial. No obstante, si la nota ya la capturamos como bueno, muy bueno, excelente, entonces la nota sería una variable cualitativa. Aprendamos a hacer esa diferenciación. Ahora, no nos confundamos al momento en que se van a codificar las variables. Nosotros sabemos que cuando ya tenemos categorías, así como se observa acá, es una variable cualitativa. Pero en el cuestionario, esas categorías deben de codificarse, porque recuerden que en la base de datos lo que se captura es el código de la categoría. Entonces, por ejemplo, los ingresos de 0 a 100, de 101 a 200, de 201 a 300 deben de tener su respectivo código. Aquí lo estamos viendo. Código 1 sería para identificar la categoría de 0 a 100. Código 2 para identificar la categoría de 101 a 200. Código 3 para identificar la categoría de 201 a 300. Y lo mismo con la edad y lo mismo con la nota. Nosotros debemos de codificar esas categorías. Al codificar esas categorías no implica que se convierta en una variable cuantitativa. Ese código me va a servir simplemente para identificar la categoría. La variable continúa siendo cualitativa. Eso es lo que quería aclararles. Si existiese alguna duda respecto a poder identificar el tipo de variables, ustedes pueden escribir en lo que es el foro para consultas y yo con todo gusto les responderé.